quisiera compartirles algo que el Señor me ha puesto en el corazón estos días. Pienso que por algo el Señor me lo pone específicamente para que lo comparta hoy. Entonces, primero quiero que leamos un versículo, ¿no? Y les voy diciendo más o menos la palabra que vamos a compartir. El versículo está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. En estos días tuve, no podría decir que el privilegio, pero tuve la oportunidad de hablar con 3 hermanos. Y la conversación que tuve con estos hermanos con los que llevo mucho tiempo caminando con el Señor, pero cuando tuve la conversación con estos 3 hermanos, el Señor me dio una sensación tan fuerte que es sobre eso que les quiero compartir. Y el tema de la enseñanza se llama así: hombre, ¿por qué habrías de morir? Ese es el tema que vamos a compartir hoy. Hombre, ¿por qué habrías de morir? Cuando tuve la conversación con estos hermanos, una de las cosas que el Señor me tocaba en el corazón y que siempre he meditado los últimos años de mi vida cristiana es que realmente la vida cristiana es una guerra, es una lucha. Y como todas las guerras que han existido, aún físicas, de la historia de la humanidad, han habido muchos muertos, así es la vida cristiana. En la vida cristiana ha habido muchos muertos. Yo muchas veces les he compartido a los hermanos acá en Ciudad Bolívar como cuando uno va en el camino del Señor y comienza a mirar atrás, uno ve como cuando tú vas a una guerra, un muerto que está acá, un muerto que está allá, un muerto que está allá, un montón de muertos que quedaron en el camino. Y cuando hablaba con estos hermanos tenía esa sensación de peligro, de angustia por causa de lo que ellos mismos me compartían. Entonces por eso la enseñanza se llama así: ¿por qué habrías de morir, hombre? Entonces vamos a comenzar con este versículo, ¿no? Y lo vamos a meditar y vamos a ver la experiencia de 3 hombres en la Biblia. Tal vez no vamos a entrar ni siquiera a detalles, solo vamos a ver por encima, pero no quisiera quedarme con esto guardado, sino quisiera compartirlo con ustedes. Yo sé que va a ser, como ha sido beneficioso para mí, va a ser beneficioso para cada uno de ustedes. Amén. El hermano Gino también hace poquito, el domingo, compartió una palabra muy relacionada con este tema, ¿no? Es que estuvimos. Entonces dice 7:17: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Mira las palabras de Salomón. Salomón comienza a hablarnos de muchas cosas. El libro de Eclesiastés está lleno, comienza vanidades de vanidades. Todo es vanidad. Todo cuanto se hace debajo del sol es ¿qué? Vanidad. Y al fin del libro dice, todo se resume en esto: si tenemos que comer, si tenemos que trabajar, si tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que vivir en esta tierra. Pero el fin de todo el libro, Salomón dice, mas el fin del negocio es este: teme a Jehová. Y en medio de todo ese libro surgen estas palabras. Pues vamos a leer, hermano. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Curiosamente, una de las características de las guerras es esa. ¿Qué es eso? Que hay muchos ¿qué? Muertos. Un soldado, cuando va a representar a su nación o a su país y se pone su uniforme y se pone su arma, él debe estar consciente que tal vez en esta lucha va a quedar sellada con su propia vida. Así es la vida cristiana. La vida cristiana, tal vez, aun cuando estamos estudiando lo de Daniel, vamos a ver que tal vez muchas personas van a ser llamadas por causa de su fe a morir por Cristo. Pero yo no quiero hablar de esa muerte heroica, de los mártires que van a morir por Jesús y por su nombre, sino yo quiero hablarles
de aquella muerte que puede suceder en la vida del cristiano por causa de su insensatez y necedad. Esa muerte, que no es la muerte que va a recibir una corona de gloria cuando el Señor vuelva, sino que es una muerte que va a sufrir confusión y vergüenza y pérdida delante de aquel día, cuando esté delante de aquel que es santo, santo, santo. Y quisiera resaltar la vida de tres hombres. La Biblia, miren hermanos, cuando yo pensaba esto, ni siquiera pude hacer apunte, ni mirar muchos versículos, ni muchas cosas, porque la Biblia está plagada, hermanos, de personas que murieron por su necedad. Desde el libro de Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, personas que, así como en Hebreos capítulo 11 tú puedes mirar los héroes de la fe, Abraham, Moisés, José, todos estos hombres, tú también, si quisieras, puedes hacer una lista de grandes hombres de la Biblia que murieron, pero no para alabanza de Dios, sino para vergüenza de ellos. Entonces, ¿por qué habríamos de morir antes de tiempo? Dice la Biblia. Entonces vamos a ver la vida de solo tres hombres. Uno no murió, los otros sí murieron. Aunque hay muchos que murieron, pero solo quiero recalcar la vida de tres hombres. El primer hombre que quiero que miremos es Sansón. Está en el libro de Jueces, hermanos, capítulo 13. Yo he escuchado estudios de la vida de Sansón que duran 5 o 6 reuniones. Y a nosotros nos toca en un cuarto de reunión mirarlo. Entonces vamos a resumir, pero vamos a ver varios aspectos. Jueces capítulo 13. Cuando hablaba con aquellos hermanos, surgía en mi corazón una alarma así. Rum, rum. ¿Sabes estas películas cuando la alarma roja? Rum, rum, rum. Peligro, 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 peligro. Y el Señor me decía, dígale, dígale. Y el Señor me dio la oportunidad de hablar, hermano, ten cuidado. ¿Por qué habrías de morir? Por eso les va a compartir a ustedes esto. Entonces estamos en Jueces capítulo 3. Lo primero que podemos ver en la vida de Sansón es que fue una vida que desde antes de nacer el Señor tenía un propósito con él. El Señor lo llamó para algo especial. El Señor lo llamó para ser un nazareo, un hombre consagrado a Dios. Mira lo curioso, Dios no esperó que Sansón pudiera dedicarse, sino aún desde antes lo apartó. Vamos a leerlo. Jueces capítulo 13. Y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Miren lo curioso el contexto de la vida de Samuel. El Señor nos llamó a Samuel en un tiempo de Sansón, en un tiempo de prosperidad, de bendición, donde había un pueblo fuerte, consagrado. No había un avivamiento en los tiempos de Sansón. Lo llamó en medio de una situación totalmente contraria. Yo no sé si eso de alguna manera le recuadra a usted los tiempos que estamos viviendo. Pero el Señor llamó a Sansón para que en medio de una generación perversa él fuera diferente. Para que en medio de una generación donde las tinieblas abundaban y abundaban, él pudiera ser una luz allí en medio de la oscuridad. Él pudiera ser un instrumento para salvar y liberar al pueblo. Él lo llamó con un propósito supremamente grande. En medio de las tinieblas él pudiera representar a aquel Dios que es santo, santo, santo. En medio de las tinieblas él pudiera ser una luz de esperanza para todos los que lo rodeaban, para su familia, para sus pueblos, para las tribus de Israel.
todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios para su pueblo recaía en la espalda de este hombre. A veces nosotros como cristianos no somos conscientes cuántas cosas el Señor pudiera hacer con nosotros. Cuántas personas pudieran ser llevadas a Cristo. Cuántas personas pudieran recibir esperanza, no solo a través de nuestras palabras, sino a través de la vida y el ejemplo que Cristo puede dar a través de nosotros. Cuando carecemos de esa conciencia, tal vez vamos a carecer de un temor por causa del llamado del Señor. A veces las personas cuando tú miras un policía mientras está uniformado no puede tomar, no puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Por causa de la institución que él representa. Asimismo, si nosotros fuéramos conscientes, como dice Pablo, del supremo llamamiento del cual el Señor nos ha hecho, no viviríamos tal vez la vida que vivimos. Y mira lo curioso, el Señor llamó a Sansón para hacer luz en medio de las tinieblas, y Sansón fue totalmente contrario a lo que el Señor esperaba. Debía ser santo en medio de un pueblo inmundo, pero ahora vamos a ver las características de Sansón que causaron su muerte, y su muerte prematura. ¿Qué hace que Dios determine quitarle la vida a un hombre que Él ya ha llamado para ser su siervo, su hijo? Entonces, como no podemos entrar en detalle, vamos a ver ciertos versículos hoy y resaltar ciertos aspectos que le causaron la muerte a Sansón y que le pueden causar la muerte a cualquier cristiano espiritualmente, hermanos. Entonces, lo primero que vamos a ver está en el capítulo siguiente. El nazareo tenía un voto, y ese voto tenía ciertas características. ¿Sí han leído el voto del nazareo? No podía tomar vidra, no podía tocar nada muerto, no podía raparse su cabello, entre otras cosas que hacían parte de la vida de un judío normal. ¿Amén? Entonces vamos a mirar el capítulo 14. Comenzamos con esta palabra: descendió. Qué curioso, no subió, sino que descendió. El camino a la muerte es un camino descendente. Cristo nos ha llamado a vivir una vida espiritual que naturalmente es una vida celestial, ¿sí? A las alturas como las águilas, ¿sí? Pero Sansón, en vez de vivir conforme a la vida que el Señor lo había llamado, en vez de subir y buscar las cosas donde estaba su Dios, comenzó a bajar. Y una de las características, hermanos, de cuando tú comienzas a descender es que siempre ese descenso va a traer consecuencias en tu vida. Y siempre ese descenso se caracteriza por ciertas cosas, como lo vamos a ver en Sansón. Dice: descendió Sansón a Timná, y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Entonces la primera característica que vemos en la vida de Sansón es que Sansón era una persona sensual. Si hay algo que puede destruir la vida de un cristiano, es que él no aprenda a someter su sensualidad. Desde el hombre hasta la mujer. El hombre tiene la característica natural por causa del pecado de que sus ojos sean llevados, ¿sí? Lo que Juan habla, ¿qué? La lascivia de los ojos. Que sus ojos comiencen a ver y comiencen a desear algo impuramente. El pecado tal vez más sobresaliente en los hombres es sus ojos. Y si sus ojos son malos, dice la Biblia, el resto si la luz de tu cuerpo, que son los ojos, es mala, ¿cuánto más las tinieblas? Dice así algo el Señor, ¿sí?
Entonces, una de las cosas que un cristiano debe cuidar y debe ir al Señor constantemente es en lo que se ocupan sus ojos, porque si no, ese va a ser el instrumento que Satanás va a usar para destruir nuestra vida espiritual. Lo primero que vio Sansón fue que una mujer, y se deleitó a tal punto que quiso tenerla. Pero miren, hermanos, Sansón era una persona sensual que no controlaba sus deseos. Y miren lo terrible, hermanos, que Sansón comenzó a desobedecer la palabra de Dios de una manera directa. ¿Cuál era la manera directa? Que Dios le había dicho a su pueblo que no se juntará ¿con quién? Con las naciones vecinas, porque si ellos se casaban o daban a sus hijos en matrimonio con los pueblos gentiles, ellos iban a ser tropiezo para ellos mismos y los iban a llevar a la idolatría, iban a ser como aguijones que iban a tener en la carne, lo que dice Pablo a los Corintios: no os unáis en yugo desigual. Cuando Sansón no controla su sensualidad, comienza a abrirle una puerta, hermanos, a la ruina. Y miren, hermanos, uno pareciera que el Señor guarda silencio y ve a Sansón. Y en todo el camino de la vida de Sansón, las únicas veces que tú ves orar a Sansón, lo ves orar de una manera superficial, liviana, ligera y hasta caprichosa. Pero en estas cosas, hermano, Sansón no tuvo temor. Y ese fue el comienzo de su caída. El comienzo de la caída de Sansón fue ¿qué? Su sensualidad. Se casó con esta mujer, o intentó casarse con esta mujer, y comenzó a tener en la preparación de la boda, ustedes pueden leer el pasaje, las personas que vivían de la tribu de esta mujer comenzaron a hacer una cuestión de adivinanzas, y a Sansón les dio una adivinanza que no podían adivinar, y como eso sabía, bueno, todo resultó en ¿qué? En mortandad. Tuvo que matar una cantidad de filisteos, porque el Señor, el papá de esta mujer, no se la entregó como esposa, sino le entregó una... ¿Así conoces la historia? Bueno, lo único que podemos decir es esto: cuando un cristiano se mete con un incrédulo a tener una relación sentimental, siempre habrán consecuencias negativas. Es una lucha en la cual nunca van a haber beneficios. La sensualidad, el hombre es sensual con sus ojos, la mujer es sensual con su manera de vestir, y atrae a los hombres con su manera de vestir y comportarse. Miren, hermanos, yo he visto cristianos sinceros. No estoy hablando del cristiano que es mundano, que es ligero, que es tibio de toda. He visto cristianos sinceros que no se guardaron, comenzaron a tener una relación en yugo desigual, y hoy en día están apartados. ¿Por qué habrían de perecer? Por su sensualidad. Entonces, esta es una característica de Sansón. Otra característica de Sansón, hermano, está más adelante. Dice que en el 15, bueno, todo eso con esta mujer fue tremendo. Y dice, creo que está en el 15. Ah, no, perdón, ahí en el 14. 14:8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino. Mira esas frases que parecen curiosas, ¿cierto? Parece él va caminando y se apartó, pero todo esto representa una realidad espiritual. Sansón iba caminando normal, digamos, por la senda, y en algún momento se apartó del camino. Y mira para qué se apartó del camino. Y dice: para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel.
y tomándolos en sus manos se fue comiendo por el camino. Miren, hermanos, esta imagen, un león muerto y dentro del león un panal de miel. Ustedes sí sabían que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían tocar nada muerto, no podían contaminarse, ¿cierto? Una característica de un cristiano insensato es que no se guarda a sí mismo de las cosas que lo contaminan. ¿Qué cosas contaminan? ¿Qué cosas dañan? ¿Qué cosas pueden manchar nuestra vida espiritual, cautivar nuestra conciencia y hacer perder nuestra sensibilidad? Lo que está manchado por la muerte. Cosas como el pecado. Miren, hermanos, a veces en estos días poníamos una película cristiana lo más de bonita y se llama El que cambia los tiempos. Y resumiéndola, es un cristiano de hace como del 1900, de comienzos del siglo, que lo mandan en una máquina del tiempo para el 2000 y comienza a ver una cantidad de cosas que en su época no vivía. Y él se sorprendía que en el cine saliera un actor y ese actor blasfemara el nombre del Señor. O se sorprendía que un niño se sentara al televisor y viera una pareja besándose. Entonces uno lo ve muy curioso, pero todas esas cosas que para un cristiano santo, consagrado, son como así, para la mayoría de cristianos son normales. Hoy tú te puedes sentar a ver una película donde hay violencia, donde hay sexualidad, donde hay homosexuales, donde hay robos, donde hay asesinatos, y tu conciencia ya no siente la alarma. ¿Por qué ya no siente la alarma? Porque te has acostumbrado a tocar el león muerto, y no solo te has acostumbrado a tocar el león muerto, sino que te deleitas con el panal que Satanás pone en medio de él. ¿Sí ven la imagen? Algo muerto, algo podrido, pero Satanás pone en medio de lo podrido y muerto, ¿qué? Miel, para que tú deleites tu corazón, tu alma. La mayoría de cristianos que realmente aman al Señor no deberían escuchar la música que escuchan, no se deberían vestir como se visten, no deberían ver la clase de televisión que ven, no deberían tener las amistades que tienen, si realmente temieran al Señor. Pero como no tememos al Señor, somos como Sansón, comemos y tocamos del muerto y nos reímos. A veces tú miras un grupo de personas mundanas echando chistes y el cristiano ahí riéndose. No es de esperar que tarde o temprano esa vida resulte en ceguera espiritual, humillada, como terminó Sansón. Sigamos. Un hombre sensual, un hombre ligero, hermanos. Así por encima, más adelante. Ese matrimonio le resultó mal al Sansón el primero, ¿no? Y mira lo que sucede en el 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Miren, hermanos, sensualidad, falta de carácter, falta de santidad, falta de temor a Dios, falta de no guardarnos. Mire lo que le decía el papá, el mismo papá le dijo una vez a Sansón: ¿acaso entre las hijas de nuestro pueblo no hay mujeres para que escojas? Porque tienes que ir allá. Qué cosa terrible, hermanos, que nosotros manchemos nuestra santidad yendo a buscar al mundo tal vez lo que el Señor nos ha preparado en su misma casa. ¿Cómo termina Sansón, hermanos? 17, en el 16:23, hermanos. Miren, hermanos, lo que hemos dicho muchas veces, la sensualidad a Sansón le causó ¿qué? No solo la vergüenza, no solo que sus enemigos se enseñorearan sobre él, le causó ¿qué? La muerte.
Mira cómo murió Sansón, un hombre que había sido llamado tal vez a ser uno de los grandes hombres de la historia de la vida. Un hombre sobre el cual venía el Espíritu del Señor y en el poder del Señor podía matar una cantidad de hombres. O sea, el Señor lo había ungido para la guerra, para traer victoria a su pueblo. Pero él mismo se volvió objeto de burla de los enemigos. Qué triste es cuando un cristiano se vuelve la burla del mundano. Y no que tú eras cristiano. ¿Qué pasó con tu Cristo? ¿Qué pasó con tu religión? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Me acuerdo, para vergüenza, que yo conocí al Señor y me aparté por un tiempo. Y tenía un amigo muy cercano que se acercaba a mí y me decía constantemente, cuando salíamos en plenas borracheras y locuras, estábamos en ese cuento y comenzaban a hablar de Dios, y yo en mi locura hasta hablaba de Dios. Y me decía este hombre, así me acuerdo como si fuera ayer, me señalaba, ¿sabe qué? Me decía, Pablo, usted no hable de Dios, porque aquí entre todos los que estamos acá usted es el peor, porque usted conociendo a Dios, mire dónde está. Nos volvemos la burla del mundo cuando nuestra vida no es conforme al Señor. ¿Cómo le podía yo responder a este hombre? Tocaba quedarme callado. Gracias al Señor nos sacó de esa vida. En el 16:23 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, para alegrarse, y dijeron, miren, los que el Señor lo había levantado para destruir los dioses y a las naciones, a los filisteos. Y estos mismos no fueron destruidos, sino que armaron fiesta en nombre del profeta humillado. Nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y viéndole el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón, mira esto, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, miren hermanos, siempre que un cristiano no se guarde y permite lo que Sansón permitió en su vida, siempre hay que ceguera espiritual. Ya no vemos. ¿Dónde está Dios? No lo vemos. ¿Dónde está la luz? No la vemos. ¿Dónde estaba el gozo, la alegría, la paz que nos traía el Espíritu en algún momento de nuestra vida? Se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso cegará. Qué escena tan triste, hermano. Qué escena tan triste. Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí en el piso alto. Había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, miren hermanos, este hombre murió prematuramente, ¿sí? Pero aún en su muerte el Señor tuvo misericordia. Como aquel ladrón en la cruz de Cristo, ¿sí se acuerdan? El Señor no lo bajó en la cruz, pero su fe le concedió, ¿qué? El paraíso. Pero ¿por qué habría de morir prematuramente? Esa es la pregunta, ¿no? Ese es el tema de la enseñanza.
¿por qué habría de morir prematuramente? Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. ¿Cuántas veces Sansón había orado y el Señor le había respondido, aún en su locura, hermanos? Para que de una vez tome venganza de los filisteos. Pero ni siquiera era por la causa del Señor, ¿no? Por mis dos hombres. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, miren, esto fue lo que dijo Sansón, pero nunca fue la voluntad de Dios para Sansón. ¿Sí me hago entender? La voluntad de Dios era, hermanos, Sansón pudo haber sido como lo fue en alguna época el rey David, el hombre que trajo libertad al pueblo de Israel y murió en buena vejez. ¿Sí han leído ese pasaje cuando David muere? Dice que David murió en buena vejez. Sansón. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba sobre ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y tomaron y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Por ahí dice un dicho que un día vi en una película una frase que decía que los padres no deberían sepultar a sus hijos. En El Señor de los Anillos lo dice. ¿Por qué murió este hombre prematuramente? Segundo caso, el profeta Jonás. Vamos al libro del profeta Jonás. Este casi muere prematuramente. Vamos a mirar algo en la vida de él. Sansón murió, Jonás no murió. Otro que tenía un llamado tremendo, el profeta del Señor. Antes de Miqueas, una hojita antes de Miqueas. Jonás representa esa clase de cristianos, hermanos, que el Señor los llama por su palabra a cumplir una misión, y ellos se van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Miren, hermanos, lo primero que un cristiano que ama al Señor debe hacer es lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Leámoslo antes de leer un poco lo de Jonás. Otra vez volvamos a Eclesiastés capítulo 5. Dice, en el libro del profeta Jonás se dice que el Señor le habló, pero ¿dónde el Señor nos va a hablar si no es en su casa? Aquel que toma la decisión de vivir fuera de la iglesia es como aquel soldado que se arriesga a caminar por la selva de Colombia llena de guerrilleros sin la compañía del ejército. ¿Sí quieren ver la comparación? El soldado que se sale a sus expensas a caminar en un camino peligroso seguramente va a encontrar la muerte. El lugar más seguro para un verdadero cristiano es la iglesia local. Si él, por querer servir al Señor o por un deseo propio
o por una intención hasta buena, sale de la cobertura de la iglesia, se está exponiendo a la muerte. ¿Y por qué habría de morir prematuramente? El lugar más seguro, el lugar de donde el Señor nos va a enseñar, donde el Señor nos va a preparar para la guerra, donde el Señor nos va a enviar, donde los hermanos van a decir: hermano, todos hemos visto que el Señor te ha llamado para algo, ve en el nombre del Señor, la iglesia va contigo. Pero cuando un cristiano solitario sale por el propio deseo de su corazón, tal vez lo veremos en el camino, muerto a un lado. Es muy peligroso. Dios no obra de esa manera. Dios nos envía y nos guarda en medio de la comunión de la iglesia. ¿Por qué habrías de morir prematuramente? Leámoslo. Dice: cuando fueres a la casa de Dios. Pero aún estando ahí en medio de la casa, tenemos que aprender a ser delicados, porque hay personas que han muerto en la casa de Dios. ¿Se acuerda de los hijos de Aarón? Fueron y estaban en medio, pero ofrecieron ¿qué? Olor extraño, y Dios mismo lo consumió. Eso habla de que primeramente, antes de acercarnos a ofrecer o a hacer algo en nuestra naturalidad y fuerza, debemos acercarnos primeramente a oír. ¿Qué puede enseñar una persona que no se ha discipulado durante mucho tiempo en la palabra del Señor? ¿Qué puede ofrecerle al Señor? Si aun cuando estudiábamos la oración efectiva es aquella del creyente, es de aquel que la palabra mora abundantemente en su corazón. 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Miren, hermanos, nosotros vivimos un cristianismo totalmente antibíblico. El cristianismo de hoy en día promueve el servicio, pero promueve el servicio a personas que todavía no han pasado tiempo discipulándose. ¿Qué puede hacer un niño? Yo a veces Salomé se me acerca y me dice: Pablo, yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer... Y la intención de ella no es mala, ¿no? Es una niña que quiere ayudarme a veces cuando estamos haciendo cosas. Pero yo la miro y la veo tan pequeña que le digo: no, aunque quieres, todavía no estás preparada. La mayoría, hermano, una frase que me impactó del hermano Delcio Mereles fue esta: dijo: la mayoría de los grandes pastores que nosotros llamamos hombres de Dios no pasan de ser niños. Y él usó una palabra: no pasa de ser niños precoces que quieren servir al Señor. ¿Sí saben que es una persona precoz? Una persona que todavía no está preparada para algo. ¿Sí? Como el niño que tú ves de 12 años con la novia de 12 años, y tú los ves y dices: qué cosa tan ridícula, ¿cierto? Un niño de 12 años con una niña de 12 años jugando el rol de novios. Así uno ve un cristianismo que se caracteriza por la precocidad. Acuérdense, hermanos, y eso puede traer la muerte. Pero el lugar más seguro es la casa de Dios, hermanos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación que viene, el sueño. Miren, hermanos, yo he visto cristianos que destruyen su vida espiritual
porque nunca se dedicaron a sentarse a los pies de Cristo, sino se dedicaron a un activismo en el cual se destruyeron a sí mismos, destruyeron a sus esposas, porque sus esposas ya no querían saber nada de Cristo, porque no, pero obras, eventos, bazares, recolectas, no sé qué, y nunca el hermano le dedicó tiempo a su esposa y a sus hijos, por estar ¿qué? Sirviendo en un lugar donde realmente no le está sirviendo a Dios sino a los hombres, en un activismo, hermanos. Cuando la más grande labor del cristiano es la que hizo María, se sentó a los pies del Señor a escuchar la palabra, y esa parte nunca le fue quitada. ¿Sí? Dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en la insensatez. Cumple lo que prometes. Dice la Biblia: mejor es que no prometas. El Señor dijo, esto es lo que el Señor decía cuando decía: no juren, ni por el cielo, ni por la... Porque tú, ¿cómo vas a comprometerte con tus palabras, con Dios? Es una hermana nos decía, y es que generalmente cuando las personas se comprometen con su boca, ese es el comienzo de la caída, porque eso es soberbia, creer que tú puedes pactar o comprometerte con Dios en algo. Y nos dijo: hermanos, yo me comprometo en algo con el Señor. Y nosotros en el momento nos pareció tan bonito, hermanos. Yo dije, le dije a Diana: oye, esta hermana tan bonita del Señor, realmente ama al Señor y se hizo un compromiso con el Señor. ¿Quién puede estar en pie por sus propias fuerzas? Pasó tan poco tiempo para verla caída, hermanos. Pero el Señor dice: no jure, no. Teme al Señor, ora al Señor, ruégale su gracia, su misericordia, para que Él cada día te guarde y te sostenga, porque solo la gracia de Él nos puede sostener. Dice: no dejes que tu boca te haga pecar, no digas delante del ángel que fue ignorancia. Mira, otra vez viene la pregunta: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Otra vez, ¿por qué habrías de provocar a Dios, no? Volvamos ahora sí a Jonás, hermanos. No se duerman, porque hasta ahora estamos comenzando una reunión de 2 horas y media la palabra. Se preocupa, ¿cómo así? Jonás, lo teníamos, lo perdieron ahí antes de Miqueas. Dice: Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Miren, otro hombre que es llamado a hacer luz en las tinieblas, a hablar en el nombre del Señor para que otros se arrepientan. Y cuando Jonás comienza a escuchar la voluntad y la palabra del Señor, comienza a caminar en contra de la palabra. Tú puedes ver la insensatez del profeta. Miren, hermanos, no hay nada más triste que ver un cristiano que habla algo y vive totalmente en contra de eso. Que escucha algo, que ha recibido testimonio de Dios, que ha recibido la palabra de Dios, que tal vez si tú lo comparas con otro, él ha tenido el privilegio de escuchar un evangelio que muchos no escuchan, ha tenido el privilegio de recibir las palabras que muchos no escuchan. Y este hombre, después de haber recibido tal privilegio, tal llamado, vive en contra
del llamado que el Señor le hizo. Que días me encontraba un hermano y me decía, ¿sí te acuerdas de fulanito? Y yo, sí. No, pues el hermano vive con nosotros y estamos orando con él y hemos estado hablando con él. Le dije, qué bueno, pero imagínate lo que me dijo. Le dije, ¿qué te dijo? Y me dijo, imagínate que este hermano estuvimos hablando de la iglesia local. Y le dijimos, hermano, vamos a perseverar, vamos a guardar el testimonio, ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? No, pues me dijo que para él eso no era importante. Que la iglesia no era lo que nosotros pensábamos, que él podía ir a cualquier lado y esto, que para él la iglesia era esto y esto. Y me acordé que yo había pasado años con ese hermano, sentado a los pies del Señor, escuchando lo que era la iglesia. ¿Cómo una persona después de escuchar la verdad se va a vivir en el error? ¿Cómo vuelve al vómito, hermano, del cual el Señor tal vez lo está sacando? Le dije, ¿sabes qué? No le insistas a ese hermano, deja que se vaya. Personas así no son dignas del reino del Señor. Una persona que conoce la verdad y no vive conforme a la verdad, ha abierto las puertas del Hades para su vida. Mira la locura del profeta Jonás, conociendo la verdad, conociendo el llamado del Señor, vivió totalmente en contra de eso. ¿Por qué habría de morir? Mira lo que le pasó a Jonás. Levántate y ve a Nínive. Y en el 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Oh, como si de Dios se pudiera huir. Yo les he contado que yo vivo en mi casa queda en el pedazo más feo de este barrio, en el pedazo más hueco. Los viciosos llegan allá, todos. Entonces llega el muchacho con el amigo así con cara de que van a hacer algo. Entonces miran para acá, miran para allá, pero no ven que uno los está mirando desde allá arriba. Miran para allá, el que nos está mirando, y uno desde allá arriba mirando. Así es el hombre que se quiere esconder de Dios. Se esconde de los hombres, pero no mira a Dios. Y Dios está. Como decía David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si fuera a este me escondiré, allí estás tú. Y si fuera a lo otro, allí estás tú. ¿A dónde te puedes esconder del Señor? Qué cosas, la locura de Jonás. Y mira que dice que se fue para Tarsis. Y otra vez encontramos esta frase. Y descendió a Job. Mira que el camino del descenso nunca es un camino rápido, siempre tiene paradas. Tú caminas hasta acá sin darte cuenta, has descendido. Y vuelves a bajar. Y vuelves a bajar. Y vuelves a bajar. Miren, hermano, o tú vas para arriba o vas para abajo. Pero tú no estás en ningún punto intermedio. O avanzas con el Señor o retrocedes. O retrocedes. No estás en un punto intermedio. Siempre es progresivo. Así como la vida espiritual es progresiva, la vida necia también. Primero te fumas un cigarrillo, ya después te tomas una cerveza, después te emborrachas, ya después estás en fornicación, tal vez terminas hasta en las drogas. Mire, yo he escuchado el testimonio de pastores que han terminado en el homosexualismo, ¿verdad? Pastores. ¿Por qué? Porque la vida, o tú avanzas hacia arriba o desciendes. Y acuérdate que tú como hijo de Dios eres objetivo militar de Satanás. A Satanás, a sus hijos los complace, al cristiano solo piensa en matar. ¿Y por qué habría de perecer? Dice,
Y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Mira esta frase: lejos de la presencia de Jehová. ¿Ustedes no han visto que es tan difícil para una persona que está lejos del Señor reunirse? ¿Sí? Estar con los hermanos, escuchar una predicación. ¿Por qué? Porque él en su corazón está huyendo del Señor. Pero ¿a dónde vas a huir? Pero Jehová, gracias al Señor, porque el Señor no dejó al profeta en su locura, hermano, sino hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marinos tuvieron miedo. Pero mira lo curioso, vamos a ver. Cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlos de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras la gente está viendo que Dios está moviendo la barca asustada y clamando a sus mismos ídolos, el profeta se ha acostumbrado y está durmiendo en medio de su locura. Los otros se están dando cuenta que Dios se había levantado contra ellos, y el profeta está durmiendo. No hay nada más triste que ver un cristiano que se ha apartado, que se ha desviado y se ha acostumbrado a su condición, hermanos. Oh. Y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: mira esto, hasta el impío a veces el Señor usa para despertar a sus hijos. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren, hermanos, tenían más temor de perecer los impíos que el mismo profeta. Hace poco les conté la historia de una hermana que conocimos, una viejita, y dice que el Señor comenzó a hablar, le habló hasta por un cura, y le dijo que no siguiera los ídolos, sino que conociera al Señor, que el Señor estaba en la Biblia. Y ella comenzó como a acercarse al Señor, y ella decía, en un pueblo de esos bien religiosos, que ella miraba a los evangélicos y ella decía: no, Señor, pues yo no me voy con los evangélicos, porque yo después de ser tanto tiempo católica, ¿cómo me voy a ir con los evangélicos? Y un día el Señor le habló y le dijo: Apocalipsis 2, algo, no me acuerdo el pasaje exacto. Y ella dijo: hermano, yo nunca había leído el Apocalipsis, pero el Señor me lo dijo, Apocalipsis 2, algo. Y yo estaba resistiendo estar con los hermanos, yo no quería estar con los evangélicos, decía ella. Y cogió y abrió Apocalipsis 2 cuando el Señor le hablaba a la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dijo, el versículo claramente, y ella sintió que el Espíritu de la hablaba, le dijo: arrepiéntete, o si no vendré contra ti y te quitaré tu candelero. Y ella dijo, hermano, cuando el Señor me dijo eso, yo sentí que el Señor me está diciendo: arrepiéntete o te voy a quitar la vida. Al siguiente día fui a reunirme con los evangélicos, dijo, arrepintió y volvió al Señor. Miren, hermanos, cuando yo me aparté de los caminos del Señor, cuando comencé, ya el Señor me había dado varias oportunidades de volverme a Él. Y un día me mandó a dos hermanos, uno se me sentó acá y el otro se sentó acá. A ambos el Señor les había hablado la noche anterior. Y las palabras fueron las mismas. Pablo, el Señor te manda a decir que si no te arrepientes te va a quitar la vida. Esa fue mi última época en el mundo cuando yo escuché las palabras. De ahí en adelante yo me incliné delante y le dije: Señor, ya no quiero vivir más. No quiero vivir en este mundo. El Señor me volvió a Él. Pero así me lo dijo literalmente, hermanos. Pablo, arrepiéntete o me llevo tu vida.
cosas. Y dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid echemos suertes, para que no sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Yo miro la vida de los que hace un poco se nos acercó un hermano y una persona que no quiere, que es cristiano, pero no quiere seguir al Señor, no quiere nada con la palabra del Señor, no quiere nada, a él no le interesan las cosas. Tú ves cuando una persona está así, hermano, ¿y qué te pasó? No, estoy tan flaco, así que tú lo ves como cuando dice el proverbio que el pecado seca los huesos, así flaco. ¿Qué te pasó? No, imagínate que me llegó una herencia, la que estaba esperando, la herencia de mi familia. Y cuando me llegó he hecho planes de esto y esto y esto y esto. ¿Y qué pasó? Me robaron. Y me pasó esto y esto y esto. Y me golpearon. Si hubieras escuchado lo que me pasó. Porque hay personas que el Señor no los prospera, no les bendice su vida, siempre van de ruina, de mal en peor, hermano, porque la barca no se calma, porque es el medio que el Señor está usando para que ellos vuelvan en sí. Sigamos leyendo. Y adivinen por quién era la culpa. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Estas preguntas, ¿no? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál era el oficio? Soy profeta. ¿Y de dónde vengo? De Israel. ¿Cuál es tu tierra, Israel? ¿Y de qué pueblo de los judíos, los que el Señor apartó y sacó de Egipto? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Dios. Temo a Jehová. ¡Qué mentira! Es como cuando los que uno se encuentra y yo soy cristiano. Dice Juan, el que cree en él debe andar como él. Dice Santiago, muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué hizo el mar? Por eso el Señor puede coger el mar y hacerle así, porque Él lo hizo, ¿no? Y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron. A mí me sorprende, hermanos, la falta de temor de Jonás y cómo la Biblia recalca el temor en las otras personas. ¿Usted no le sorprende? Cómo el que debía realmente temer al Señor no le temía. Yo les contaba hace poquito que estuvimos visitando a la familia de mi esposa y muchos son cristianos. Les contaba que un día estábamos sentados así y se levantó uno de ellos, hermano, y dijo estas palabras, riéndose, hermano. Decía, yo soy un cristiano retibio, yo lo sé, y se reía. Y yo pensaba en mi corazón, si él supiera que el Señor está que lo vomita en su boca, porque ese es el camino para los tiempos. Si él supiera no lo diría. Cuánta insensatez. Los cristianos. Dice que tú puedes tener tus conflictos, tus debilidades, ¿no? Pero muy diferente el que tiene su debilidad y llora delante del Señor y dice, Señor, tú sabes que para mí esto es tan difícil, pero ayúdame, Señor. Yo no quiero ser tibio, Señor. Y cada día ora por eso, ¿no? Aquel que es capaz de decirlo en burla frente a nosotros y se ríe de eso. Oh, Señor.
Estamos en el 10. Y le dijeron, oh, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Miren, hermanos, el cristiano que se ha apartado del Señor no tiene lugar en la iglesia porque está huyendo del Señor, pero hermanos, nunca tampoco va a tener un lugar en el mundo, ni siquiera para el mundo sirve, sino sirve para ser ¿qué? Hollado por los hombres. Ese es el camino del cristiano que ha decidido huir de la presencia. No va a encontrar un lugar. No me acuerdo tanto las palabras de Elvis Presley. Ustedes conocen la historia de Elvis, ¿no? Cristiano de su juventud, ministro de alabanza en su juventud, y en su locura se fue al mundo. El talento y lo que el Señor le había dado lo entregó al mundo, a la perversión, con mujeres, con hombres, drogas, carros. ¿Saben qué decía este hombre? Que él no se hallaba en ese mundo. Hasta que murió en la soledad, él ya no se hallaba en el mundo, ¿no? Porque el cristiano nunca va a encontrar la paz en el mundo. Él tiene algo por dentro que siempre le va a mostrar que está mal, que está mal. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dios te ama, ¿cierto? Pero Dios también, aunque es amor, es fuego consumidor. Entonces tú haces una y el Señor, bueno, te la paso. 2, te la paso. 3, ya lo estás procurando. 4, eres paciente, lento para la ira, grande en misericordia. 5, 6, pero no contenderá para siempre. Se embravece y se embravece, como el mar, ¿no? ¿Quién estaba detrás del mar, hermanos? Hasta un punto que él no va a detener su justicia, su vara. Dice Pablo, hermanos, que muchos sin discernir el cuerpo perecieron. ¿Sí? ¿O has leído la historia de Ananías y Zafira? Y dice, estamos en el 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo y más contra ellos. Entonces, mira esto, hermano, hasta los mismos impíos clamándole al Señor. ¿Y el profeta? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que nos perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Cómo solucionamos el problema? El problema Jonás. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Mira, hermanos, el mundo, un avivamiento en el mundo por causa de la vergüenza del profeta. Pero tenía Jehová preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, en medio de eso, imagínate, tú estás puesto a pensar, imagínate Jonás en medio de un pez, de una ballena, en medio de la muerte misma, hermanos. El Señor le conservó la vida. Y Jonás, en medio de su locura, se arrepintió.
Yo digo que a veces uno dice, vamos a contar una historia triste, la parábola del hijo pródigo, pero no es tan triste. El hijo volvió. Hay casos más tristes. Hace poco, hace una semana estábamos buscando a una hermana que se perdió, literalmente, físicamente, ¿no? La hermana tuvo un problema mental, tiene Alzheimer y se extravió. Entonces cuando ella tiene su enfermedad no concuerda cómo volver, hermano, y duraron buscándola 2 días. Tú no sabes lo que es la sensación de que una persona se ha perdido y buscar y llamar y llamar y llamar y llamar y que no la encuentras por ningún lado. Cuando estábamos en esa angustia, en esa situación, el Señor me decía, ¿y cuántos hijos míos hoy en día están por ahí perdidos? ¿Cuántos hijos míos están por ahí perdidos? Cuando la encontramos, qué alegría. Oh, esa sensación de alegría. Me acordó tanto sus pasajes, pero hermanos, hay muchos que mueren en nuestra vida. Hay muchos que mueren. Contaba un hermano la historia de una, no me acuerdo, creo que fue en Estados Unidos, una joven que se crió en una familia muy pobre. Entonces ya creciendo un día tomó la decisión de irse a la ciudad. Entonces era muy bonita. Entonces la mamá, cuando ella le dijo que se iba para la ciudad, el Señor le dijo que ella iba a terminar prostituyéndose. Entonces cuando la hija se fue, ella cogió de todo su dinero que tenía y hizo muchos carteles y los pegó por todos los prostíbulos de la ciudad. Y el cartel decía, hija, no importa lo que hayas hecho, no importa hasta dónde hayas caído, cuando en tu corazón quieras volver, allí estaré esperando. Esas eran palabras del Señor mismo, ¿no crees? Cuando en tu corazón quieras volver, allí estaré esperando. Gracias al Señor, Jonás no pereció prematuramente, como Sansón. Tuvo arrepentimiento sincero. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, perdón. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero hay un más o un pero. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Por causa del tiempo, hermano, no les alcanza a compartir el otro caso que íbamos a ver. Pero terminamos nuestra reunión con las mismas palabras. Hombre, ¿por qué habrías de perecer? Señor, tenga misericordia de nosotros. Oremos. Aprovechemos este poco tiempo, hermano, y oremos unos por nosotros. A veces el Señor necesita la oración de los que van en la barca por Jonás.
¿Ve? Oh Señor Jesús. Oh Señor. Te rogamos tu misericordia. Así como tuviste misericordia con Jonás, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia porque necesitamos tu gracia y tu ayuda. No queremos perecer. No queremos perecer en nuestra locura, Señor. No queremos caer. No queremos descender, Señor. Oramos por nosotros mismos para que tú nos guardes, Señor. Porque ¿quién es suficiente para estar en ti? Y también oramos por nuestros hermanos. Tú conoces cuán fácilmente nos extraviamos. Tú conoces cuán fácilmente nos desviamos de nuestra naturalidad, Señor. Tú conoces cuán fácilmente aún nos podemos acostumbrar a nuestros pecados, Señor. A este mundo, Señor. Cuán fácil las tinieblas pueden llegar e inundar nuestra vida. Pero tú eres la luz verdadera que alumbra cada uno. Alumbra, Señor, alumbra la vida de cada uno de nosotros, Señor. No nos dejes, mueve la barca, Señor, para que nosotros sintamos la necesidad de volvernos a ti, Señor. Así como tú hacías con tu pueblo, no te canses de enviarnos profetas de día y de noche, Señor. No te canses de hablarnos, Señor, hasta que nuestro corazón se vuelva sincera y verdaderamente a ti, Señor. Llámanos, 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 Señor. Así como tú llamaste una y otra vez a Samuel hasta que él pudo ir a ti. Llámanos, llámanos, Señor. No nos dejes perecer en nuestra locura, Señor. Guárdanos para ti. Oramos unos por otros, Señor. Oramos por nuestras debilidades. Oramos por nuestras pruebas, Señor. Por nuestras luchas, Señor. Para que tú nos guardes para ti, Señor. Para que tú nos acerques a ti, Señor. Para que tú nos concedas ver tu mano, Señor, con nuestros hijos, con nuestras esposas, Señor, con nuestra familia, Señor, con nuestros hermanos. Oramos por nuestros hermanos, con tus hijos de tu iglesia, Señor. Oramos por aquellos que están empezando a caminar contigo, Señor, para que tú les muestres la senda y los afirmes en ella, Señor. Oramos para que tú los guardes de su locura, Señor. Oramos para los que están lejos, Señor, para que tú los atraigas con cuerdas de amor, Señor. Atráelos, lo oramos por ellos, los bendecimos, Señor Jesús. Te pedimos, tú eres el buen pastor que da la vida por las ovejas. En vano nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero te rogamos de todo corazón que nos vuelvas a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, por la muerte de Él, porque Él murió por nosotros, Señor, amén, para tener un pueblo santo para ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra.